El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Infofamilia. La Asociación Médica de Estados Unidos reafirma su oposición al suicidio asistido. La mayoría de los miembros de la Asociación Médica Estadounidense, AMA, reunidos a principios de junio en Washington, votaron a favor de mantener la oposición de la institución al suicidio médicamente asistido, SMA, y no adoptar una postura de neutralidad. El criterio de la AMA es que, aunque es comprensible que determinados pacientes que sufren enfermedades muy graves puedan llegar a desear más la muerte que la vida, autorizar a los médicos a participar de un suicidio asistido implicaría más daño que bien. El SMA es básicamente incompatible con el papel del médico como sanador. Sería muy difícil o imposible de controlar e implicaría graves riesgos para la sociedad. La opción de mantener la oposición al SMA ganó por mayoría del 65%. El debate había comenzado en 2016. Ese año, la delegación de Luisiana pidió que se reafirmara el criterio contrario al SMA, lo que fue objetado por la de Oregón, que exigió que se estudiara el tema. El Comité de Ética y Asuntos Judiciales, CEJA, emitió tiempo después un informe que validaba la oposición al SMA. El documento, no obstante, fue devuelto en 2 ocasiones por la Cámara de Delegados de la AMA, y esta vez sí ha sido aprobada por esa instancia. En mayo de 2018, y tras una cuidadosa valoración, el CEJA había señalado que el Código de Ética de la Asociación no necesitaba enmienda alguna en cuanto a las orientaciones que ya brindaba a pacientes y médicos sobre las opciones legales de cuidados al final de la vida. En octubre pasado, se reafirmó en esa posición, que es justo la que ahora han validado la mayoría de los participantes de la asamblea. Uno de los que ha saludado la decisión es Matt Balierk, director de Patient Rights Action Fund. Aplaudimos a AMA, dice a Life News, por mantener su tradicional oposición al suicidio médicamente asistido. Al hacerlo, se pone del lado de los pacientes y las personas con discapacidad que estarían en riesgo de daño mortal por errores, coerción y abuso. Los pacientes merecen cuidado y protección, no una prescripción para morir. Confiamos en que esta decisión animará a los estados a considerar leyes que continúen rechazando el suicidio asistido, concluyó. Nuestro tema del día. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en un programa más de Familias Caminando. Soy Margarita Teisier, estoy en el CEFAS. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el arquitecto Octavio Flores Hidalgo. El tema de hoy es familia y urbanismo. Y es platicar sobre cómo el urbanismo puede ser un espacio para la familia, ¿verdad? Bueno, así es. Quisiera comentar que, bueno, Octavio, el doctor Octavio, es consultor y contratista de una obra privada y pública, está especializado en proyectos urbanos y desarrollo, es presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Tlaxcala, y bueno, es muy largo tu currículum, pero bueno, lo que sabemos es que eres especialista en urbanismo, ¿no? Eso pretendo, claro. Sí, y bueno, también nos acompaña el día de hoy el maestro Jorge Navarro Campos. Él es encargado del área de investigación del CEFAS. Pues bienvenidos. Gracias. Pues muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos. Y bueno, pues una primera pregunta, ¿no? Sí, yo, quizá ayudaría como si tú nos ubicaras como una definición muy básica. Cuando hablamos de urbanismo, pues todos medio pensamos las calles, las plazas, ¿no? Pero quizá esta es como solo la impresión común que tenemos, ¿no? El hecho de que haya toda una especialización, ¿no? Y además que
que la ciudad es uno de los proyectos o uno de las, digamos, conceptos fundamentales, ¿no?, de la civilización moderna, ¿no? El paso, digamos, del mundo agrícola, rural, ¿no?, en donde las familias viven, pues, en los ranchos, en las grandes haciendas, etcétera, plantea una forma de vida, unas condiciones de vida que son muy distintas a las que tiene la ciudad, y eso debió haber sido de alguna manera pensado, proyectado, etcétera, ¿no? Estamos en una ciudad, Puebla, que entre otras cosas se aprecia de tener una traza urbana como muy particular, diríamos, ¿no? Ya sigue reglas como muy específicas, y entonces, ¿qué es urbanismo? Más allá de la primera impresión que tenemos, ¿no?, de nuestras calles o de la traza urbana, etcétera. Muchas gracias. Sí, claro que sí, Jorge. Margarita, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en mi alma mater platicando algo de un tema que me apasiona y que de alguna manera es una preocupación que no es exclusiva ni limitativa al arquitecto o al ingeniero, sino es una preocupación que tiene que ver con toda la sociedad, como bien introduces este comentario, Jorge. Hay que reflexionar que el urbanismo en sí es la manera en cómo nosotros nos aproximamos a entender el fenómeno de la ciudad. Pero el fenómeno de la ciudad o el fenómeno del proceso urbano está ligado íntimamente a un territorio, unas relaciones de entorno que a veces se nos olvidan, y eso es muy triste y muy peligroso en esta época. Vamos a pensar un poco bajo esta introducción que nos bien refiere Jorge y que tiene que ver con esta transformación de la época de la tradición a la modernidad y a lo que estamos viviendo ahora de un proceso postmoderno de transformación del territorio. Es decir, para términos muy sencillos, vivíamos el 80% de las familias tradicionales basadas en la ideología del sol, de los ciclos climáticos, de la religión, en la parte del campo. Empieza la revolución industrial y empieza la transformación y empieza la migración a las ciudades, que se vuelven el centro de producción, de terciarización, de generar industria como un modelo económico que tiene que ver con el capital, con un desarrollo más eficiente que se traduce en crecimiento, en un crecimiento expansivo de las ciudades que a la fecha ahora lo vivimos con un 80% de la población viviendo en ciudades. Esto estamos hablando en México. Tal vez en otros países no es así, pero tiene que ver con ese fenómeno de esa transformación de la dinámica de consumo y de la dinámica de los procesos donde gente que le encanta la ciudad, que le encantan los procesos económicos, que disfruta las cuestiones ambientales, que trabaja en distintos ámbitos, han estado involucrados en estos procesos y metiendo mano al respecto. Y tiene que ver con ese encantamiento. Hay condiciones normativas que han sido perversas o benéficas, que han permitido el desarrollo. Y vamos a ver en el caso que bien señalabas de nuestra hermosa ciudad de Puebla, que en nuestro centro histórico, maravillosamente diseñado, planeado, con una visión de futuro, es trastocada y transformada con esta visión de la modernidad, que su origen era una visión de la tradición. Entonces en ese trastocamiento, pues se transforma completamente porque ya no se piensa en la carreta, en el caballo, ni en la familia. Claro. Se piensa en el vehículo como un modo de desarrollo, porque además las distancias incrementan, las condiciones espaciales cambian y entonces las casas empiezan a transformarse porque necesitan ahora una cochera, necesitan una sala de televisión, necesitan otro tipo de satisfactores que en la tradición no existían. Ahora el internet, etcétera. O sea, hemos tenido un vuelco, un cambio tecnológico que ha alterado la forma como nos relacionamos. Fíjate, antes de continuar esto que es muy interesante, ¿no? Yo tengo conciencia como de haber vivido ese proceso, ¿no? Mi abuelo era un campesino, ¿no? Estuvo en la revolución, en fin, fue un agrarista que, digamos, luchó por los derechos de las tierras de los campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente logró unas tierras y él estaba arraigado, pues,
Y bueno, y él y su familia. Mi madre, que nació ahí en este pueblito, emigró a una ciudad, a la ciudad de Durango, ¿no? Que ya es una ciudad colonial, que ya tiene, ¿no? Y era, digamos, los primeros años no los viví yo, pero era también migrar a un nuevo estilo de vida, ¿no? Ya no tienes ahí las gallinas en el corral o los grandes corrales incluso, ¿no? Donde ponían las vacas. Todavía me tocó ver cómo en la casa de mi abuelo iban en la mañana a ordeñar, a traer la leche, a desgranar el maíz para, claro, etc. Toda esa forma de vida pide una organización y una dinámica familiar que después en la vida urbana es diferente, ¿no? Totalmente. Y como dices, las carretas que son tan útiles en el campo, etcétera, ¿no? En la vida urbana son incómodas, Tienen cabida, claro. Y claro, entra la ciudad también en un proceso de transformación, la misma vida urbana, ¿no? Que empieza también a desafiarla, pues, ¿no? A alterarse, a nuevas construcciones, nuevas condiciones de vivienda, etcétera, ¿no? Que me parece empezabas a describir como una traza que fue muy moderna, ¿no? En su tiempo, claro. En su tiempo, ahora parece que la tenemos que descomponer o recomponer para que responda a nuestras necesidades, ¿no? Pero creo que ahí es muy importante tener como la idea de fondo, bueno, el espacio común de la ciudad, etcétera, que tanto es alterable, modificable, etcétera, ¿no? Sí, es correcto. El espacio urbano tiene un origen de la especialización de actividades. Es decir, la industria requería aglutinar obreros, aglutinar el nuevo burgués, ¿no? El nuevo grupo social, que le permite de alguna manera eficientar tiempos y movimientos. Es el tiempo del reloj, el tiempo que define la máquina. Y entonces nos hacen muy eficientes. Entonces la movilidad debe ser muy ágil, debe ser muy práctica. Y entonces empiezan a relegarse ciertos grupos sociales, los que no se pueden involucrar. Entramos en la dinámica del más rápido, más alto, más fuerte, que son un lema que tenemos por ahí, pero que se aplica claramente también en la ciudad, claro. Ajá. Y entonces esta modernización de los procesos, ¿no? A partir de esta postura de la modernidad como una forma de vida, va a alterar realmente las relaciones sociales y va a cambiar la forma como la familia se relaciona y cómo se construye y cómo se define y cómo utiliza el espacio público. El espacio público por antonomasia es el lugar del encuentro, del desarrollo, de la plática, de la construcción de una sociedad y una comunidad. Sin embargo, actualmente ha desaparecido como tal. El espacio público ahora solo es la calle. El parque ya es ignorado, el parque es abandonado. Unos cuantos rescates se han logrado maravillosos, sin embargo estamos en un déficit altísimo, cuando menos en la ciudad de Puebla, de espacios verdes, de espacios de encuentro que permitan la generación de comunidad y generación de redes. Y si además el modelo de familia se ha trastocado y ha cambiado por esta cuestión de consumos satisfactores, donde ahora prefiero estar casado, sin hijos, porque puedo darme un estatus y un nivel de vida de otra dinámica, ¿sí? Esto me garantiza, por lo tanto, poder acceder a mejores satisfactores. Y por lo tanto, el constructor, el diseñador, el planeador urbano empieza a ver de otra manera la ciudad y empieza a cambiarla. ¿Qué hemos visto aquí en Puebla? Exacto. Pues que resulta que ahora la ciudad ha cambiado de los 40s a los 70s y ahora 90s, y estamos en el 2019 con unos cambios muy fuertes. La Paz, que se diseñó como un centro maravilloso, exclusivo, de alto nivel, con casas majestuosas de gran tamaño, ahora se han subdividido, se han vaciado, se han hecho departamentos, se han hecho hoteles, se han hecho centros de servicios, de comercios, y se ha vaciado esa parte de la ciudad. Y si vamos revisando, pues ya empiezan a tener manifestaciones la Gabriel Pastor, Amaluca, etcétera. ¿Por qué? Porque te están ofreciendo otra cosa
que parece que es mucho más atractiva. Y entonces estamos desprotegiendo la ciudad, ampliando movilidades, yéndonos más lejos, con otros lugares que te dan una gran cantidad de calidad de vida y satisfactores, ante una paranoia de la delincuencia, de la accesibilidad, de la calidad del piso, etcétera, etcétera. O sea, realmente estamos desprotegiendo, estamos jalando la cobija de manera inadecuada. Entonces desprotegemos de un lado y protegemos al otro y terminamos deteriorando muchas condiciones de vida e incrementando las diferencias en el territorio y en la gente y en las familias y en la sociedad en general. Por eso ahora yo prefiero ser pareja con perrijos. Claro, claro. Por eso yo ya no quiero compromisos. O sea, por eso yo ya no tengo una visión de futuro, porque hay un desencanto de lo que está pasando. El deterioro ambiental es muy fuerte. La calidad del agua que tomamos, ¿desde dónde la traemos? Sí. ¿Cuánto cuesta tener esa agua? ¿Y cuánto realmente pagamos? ¿Y qué calidad de agua tenemos? ¿En qué tiempo la tenemos? Y nosotros revisamos la calidad de dicha agua, nos vamos de espaldas. Y si revisamos la calidad del agua que viene en los garrafones, nos vamos de espalda. O sea, realmente hay una cosa no clara en la cómo estamos consumiendo. No nos ponemos a reflexionar realmente qué estamos consumiendo, qué estamos reciclando, qué estamos haciendo, qué de nuestro día a día está afectando a nuestro entorno, y eso no lo reflexionamos. Seguimos en una voracidad del consumo propio de la modernidad, que tiene que ver con un alto consumo energético, de materias primas, de mano de obra y muchísimo desecho, resultados negativos. Creo que por ahí tenemos que trabajar más, porque la familia, al desincorporarse todas estas redes de comunicación, de generación de comunidad, hemos abandonado nuestro compromiso con el entorno. Creemos que somos los dueños, pero no somos parte de él. Y el colapso, por lo tal, o el proceso entrópico, como le hablamos los académicos, es inminente. O sea, estamos agotando y cada vez buscamos recursos de más lejos y desprotegemos a los más desfavorecidos que no lo pueden pagar. Entonces ahí nos encontramos una tremendo problema. En esta idea como del espacio público, que tiene que ver mucho pues con la ciudad, con el urbanismo, etcétera, ¿no? El fenómeno de los fraccionamientos, ¿no? Sí, ciertamente tiene un poco esta atracción de una mayor calidad de vida, o unas condiciones, digamos, que te saca, digamos, de la inmediatamente como de la dinámica urbana común, ¿no? Esto ha modificado, digamos, ha generado un nuevo concepto de espacio público, o lo ha roto. Pues fíjate que esto que dices, Jorge, Margarita, es como sintomático de este proceso de la modernidad, la especialización al extremo hasta del espacio. Estamos especializando todo, y al hacer estos clústeres los volvemos guetos. Antes era el gueto del barrio, el gueto del pobre, ahora es el gueto del rico, el gueto del que tiene posibilidades económicas, que se separa y se aísla de su vida, generando este fenómeno que nosotros luego platicamos de la anomia, este fenómeno de no me importa el otro, que es, ¿no?, del aislamiento, y entonces hay una ruptura total con los demás. Entonces, lo que pasa en mi burbuja es maravilloso, y lo que pasa en tu burbuja es tu problema. De mi burbuja, mi siguiente burbuja, que es el trabajo, que es la escuela, no debe estar todo bien. Y vamos a ver que esos recorridos se manifiestan en la ciudad. El que lea la ciudad encontrará por dónde circulan ciertos sectores económicos, sociales, traslados, intercambios, los problemas que enfrentamos. Es que a esta hora pueden entrar, solamente a esta hora pueden entrar los que van a hacer los servicios domésticos, o solo los que van a dar el abasto a las casas, gas, basura. Entonces empezamos a condicionar los servicios en función de mi estatus, en función de mi por así, de mis seguridad satisfactores y mi propia incluso paranoia, ¿no? Entonces hemos roto mucho y disociado la ciudad, y la hemos hecho
El zoning, que es un elemento peligrosísimo de segregación. Ujú, No ujú. estamos haciendo espacios mixtos, no estamos confundiendo y articulando las cosas que permitan algo sabroso. Es decir, lo voy a poner en términos de cocina, Ajá. Billy sencillos. Nadie se come la arena, el azúcar, las manzanas, la nuez por separado, se agita y se hace el pie. Ah, ok. Claro, claro. Y la ciudad así la estamos viviendo, por separado. Y no la estamos disfrutando, no nos estamos articulando como sociedad. Ya, ujú. Y creo que este es un gran reto para nosotros, generar comunidad y generar sectores que se articulen para que como familias, Claro. en las Claro. formas como ahora se manifiesten, realmente se involucren y hagan un desarrollo claro en nuestras comunidades. Y podamos así exigir políticas públicas y acciones en el espacio lo más claras y acertadas posibles, ¿no? Ese es un gran reto Ya, que ya. nos enfrentamos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con este tema que es realmente interesante. ¿Eh? Muchas gracias. Sí. Ven, abre tu mente, libera tus sentidos. Eres parte de la realidad. Transfórmala con sentido humano. Haz que suceda, asume el reto, porque el mañana es hoy. Vívelo, sé lo que imaginas, haciendo girar el mundo. Ven, transforma tu vida. Soy UPAEP. Escúchanos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por Puebla FM. UPAEP presenta. Soy de Yotosco Guerrero, Puebla. Estoy en el 9º semestre de fisioterapia en UPAEP y he encontrado mi vocación. Recordar mi infancia es recordar una época de mucho esfuerzo. Me gusta mucho ayudar a la gente y por eso fui voluntario en la Cruz Roja de Huitamalco, Puebla. En bachillerato hice servicio social en una unidad básica de rehabilitación, lo cual me convenció de que fisioterapia era lo que realmente quería estudiar. Estoy becado gracias al programa Una apuesta de futuro de UPAEP, en donde desarrollamos el proyecto social Jóvenes en Acción por Ayotosco, que tiene como objetivo hacer mejoras para la comunidad. Desde mi área de estudio hicimos un manual para que los pacientes continúen su tratamiento desde casa, aun cuando no puedan asistir a consulta. El próximo semestre me iré de intercambio a España. Es otro sueño cumplido y una apuesta de futuro y UPAEP me han dado esta gran oportunidad. Para mí, ser UPAEP es romper tus paradigmas y aprovechar cada oportunidad que se presenta para ayudar a los que más te necesitan. Esta es mi vocación. Soy Ernesto y soy UPAEP. Bueno, pues regresamos a este tema de familia y urbanismo y bueno, pues qué interesante, porque al final de cuentas es hablar de la casa común, de nuestra, que será hasta nuestra segunda casa, pudiéramos decir, ¿no? Y bueno, me viene aquí O nuestra primera. O nuestra primera. Claro, claro. Y bueno, pues me viene aquí una pequeña, pues como reflexión y pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque no, bueno, frente a esto que tú nos estás planteando de lo importante que es. Mira, me gusta mucho esta expresión que tú utilizaste en el bloque anterior, de cómo los espacios públicos, ¿verdad?, pueden ser lugar de encuentro, donde nos encontremos familias con otras familias, donde nuestros hijos, bueno, es lo que pienso, ¿no? Claro. Cómo mis hijos se pueden encontrar con otros niños. Y el tema, por ejemplo, de mi mamá, que mi mamá ya tiene 87 años y sería feliz salir al parque, a un parque cercano quizás, Claro. donde goce de seguridad y platicar ahí con otras personas, ¿no? Porque este tema de el lugar de encuentro, de un espacio así, bueno, es una idea fabulosa, ¿no? Que es además, es lo que como estudiosos del tema de familia, es lo que precisamente queremos propiciar, entre otras cosas, ¿verdad? Que las familias se encuentren con otras familias, ¿no? Entonces, digo, frente a esto,
¿Qué pudiéramos hacer? Es- No sé si sí, complementando sí. esto, Ajá. ¿no? Y esta eslogan que circula ahora, no somos playa, pero somos patrimonio, que suena bonito y todo eso, Sí. pero cuando decimos patrimonio estamos de alguna manera diciendo que hay algo valioso ahí, ¿no? Claro. Claro. Y diríamos, ¿cómo aprendemos a valorar, ¿no? Ajá, esto? claro. La ciudad, ¿no? Como patrimonio. ¿Qué quiere decir que la ciudad es nuestro patrimonio, ¿no? Qué maravilla, Jorge. Eso sería fantástico porque hablaríamos de apropiación. Y esto tiene que ver cómo yo, como ente individual que pertenezco a un colectivo social, realmente me involucro y tomo como parte mía la ciudad, no importa qué parte de ella. Porque realmente nos hacemos parte de nuestra ciudad, solo nuestra banqueta, y creemos que la Sí, banqueta es nuestra, sí. y no es cierto. Y echamos la basura para ¿Eh? abajo y ya, nuestra banqueta ya la está- Lo más liberé. pegado al otro. Claro, claro, y no es cierto. Y si en la calle de enfrente tiene un problema es su bronca, no es la mía. Y eso es terrible. Es una forma de ruptura Fracturación del de la- colectivo social. Y entonces, esto que señalas, Margarita, de que el espacio público es inseguro, hay que entender que la inseguridad la vamos a ver de distintos ángulos, no es precisamente de la parte delictiva, de vandalismo, sino también de la posibilidad de recorrerla, de vivir la ciudad, de poder, de estas personas mayores, de los jóvenes que puedan jugar todavía, no en las Sí, calles, pero sí en los parques. Digo, el ritmo de vida ahora del vehículo nos ha limitado. Parece que los millennials nos pueden salvar porque ya no van a salir de sus casas, entonces ya no va a haber tantos carros, que lo dudo porque las necesidades son otras y van a cambiar y van a mutar. Sí. Pero sí estamos viendo que nos vale gorro la ciudad, tan nos vale gorro que las banquetas son un desorden, son insufribles, las hacemos, cuando las arreglamos, las hacemos para venta, para marketing, porque es pueblo mágico, porque es un centro histórico, y hay que venderlo agradable para que la gente vaya. Pero nos olvidamos, y después de eso, ¿qué hay? Desorden. Entonces, creo que ahí tenemos que buscar esta parte Ya. patrimonial, no solo ver el centro histórico como patrimonio, lo que señalas muy bien, es la ciudad, es nuestro patrimonio. Patrimonio es que es mío, Ah, tiene una propiedad. Entonces, la ciudad es parte nuestra y a veces eso se nos olvida y no exigimos y no trabajamos porque eso mejore. Las ciudades se han deshumanizado. Ya. Se han mecanizado, se han hecho un reloj, se han hecho de tiempos y movimientos. Se ha perdido estas relaciones de encuentro, de participación, de colonias o de barrios, que antes los barrios eran poderosísimos, ¿no? Todavía un poco en ciertas zonas, no, pero en este barrio con cuidado, Sí, porque sí, aquí sí. Ajá. si no te aplacas con el jefe, no entras, mano. Entonces, hay barrios y colonias que todavía se mantienen unidas y eso les da su propia identidad, de su propio discurso, que a veces se nos olvida, ¿no? Y si vamos en los barrios como ciudades como Huamantla, como Zacatlán, como Ajá, el mismo ajá. Atlisco, vamos a tener barrios bien Todavía, significativos y muy ajá. honestos. O vamos a estos lugares de transición como Cholula, maravillosos, que tenemos ciclistas, que tenemos burros, que tenemos carretas, que tenemos autos, que tenemos chavos de universidad, y tenemos una mezcla híbrida que conviven agradablemente, bueno, a veces no nos gusta mucho, a veces, pero convive, es un uso mixto, y ahí está. Y a veces se nos olvida, pero vamos a ver, ¿cuál es el común denominador de estas ciudades? Son menores de 200,000 habitantes. Ya. Ah, ok. Cuando rebasamos eso es ingobernable. Sí. Sí. Es muy difícil poner de acuerdo a 200,000, ahora imagínense a 2 millones Sí. de una zona metropolitana o 3 que Claro. tenemos con Tlaxcala y otros lugares, ¿no? Entonces, si además las normas de cada uno de estos municipios que de alguna manera interactúan con la ciudad de Puebla no están homologados, Sí, son si los incoherentes. procesos, Ajá. entonces va a haber un conflicto claro Sí. de la forma en cómo nosotros nos organizamos, porque las normas es eso, es una manera de convivencia, es regular cómo vamos a convivir, cómo vamos a usar el suelo, cuántos niveles de pisos vamos a tener para poder disfrutar o no el espacio y tener servicios, tener infraestructura, tener cosas de calidad. Y entonces el crecimiento se ha exponenciado, se ha extendido. Puebla es la cuarta metrópoli del país y la más extendida y la menos densa
de todas las metrópolis, que implica, por lo tanto, un alto costo Ya, de servicios y de proximidad de cosas y de Movilidad, altísima sí. movilidad. Del 40 al 60% las familias gastan en movilidad de sus ingresos. ¿Qué les Ya. queda? O sea, ¿de Sí. qué van a vivir? Ya. Claro. O sea, pues ya no van a mandar a la escuela, ya Claro. no es que sean ninis, es que simplemente no les alcanza, es inhumano Ya, ese sí. proceso. Y eso lo hemos favorecido nosotros. ¿A quién les damos las viviendas de interés social o populares? Pues a la gente que pues tiene pocos recursos. Ok, para podérselos dar, pues busca un terreno barato. ¿Dónde está el terreno Alejado. barato? Pues hasta allá, donde no tienen Sí. nada. Entonces, pero hasta allá cuesta mucho ir. Sí. Y abandonamos esos espacios. Y lo caro está en otra parte, ¿no? Y no Entonces- en el terreno. Sí. Y digo, bueno, ya agarramos para incrementar los costos también ciudades con alto estatus alejadas, pero como tienen carro, pues tienen gran ventaja. Claro. Y entonces se vuelve como un problema de movilidad y confusión tremenda, ¿no? Entonces, no queremos la ciudad. Hay por ahí un dicho que parece que nos odiamos y entonces empezamos a destruirnos a nosotros mismos de manera inconsciente, creyendo que nuestro estar en ese estatus nos da una mejor visión. Y a la larga, ¿no? Esto nos está costando caro y nos está costando ya con el suministro del agua y la calidad Claro. de esa agua. Nos está Claro. costando con el aire. Hace unos días, ¿cómo estuvo el aire aquí en Puebla? Sí, sí. Primera contingencia. Sí, ¿Qué? claro. ¿Qué ¿En pensabas? un valle? ¿Cómo? Digo, Sí, sí. la Ciudad de México se entiende por la conformación, pero en Puebla, contingencia. Entonces, ¿qué estamos respirando ahorita? Ya. ¿Realmente Sí. sabemos lo que estamos respirando? Entonces, hay muchos procesos que no tenemos claro y que no estamos actuando porque no nos vemos como familia, nos vemos ajenos, no nos vemos como una sociedad, no nos vemos articulados. Y entonces el espacio del encuentro, que es el parque, que es el kiosco, que etcétera, Exacto. se ha perdido. Y entonces la ciudad ya no nos las apropiamos, ¿no? Fíjate que hay vamos a terminar. Sí. 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 Uy, se nos 3 fue el minutos. tiempo. Muy bien. Hay una rápido, imagen muy ¿verdad? bonita ahorita con lo que estabas diciendo que me parece que también provoca una reflexión sobre la reconquista del espacio común. Ujú. El autor de los cuentos de Narnia, Lewis, tiene un librito en el que él dice, ¿cómo me imagino yo el infierno? Ah, ¿No? Y es curioso porque él dice, no, yo no veo el infierno ahí lleno de lumbre y todos ahí revueltos. Dice, no, yo me imagino el infierno como una ciudad totalmente atomizada, ¿no? Donde las casas están lo más alejados posibles unas de otras, ¿no? Donde nadie quiere entrar en contacto con nadie, ¿no? Decía, parece que nos odiamos, ¿no? Así es, así es. No es ciertamente el caso físicamente, pero quizá a veces mentalmente esta fragmentación, esta guetización, ¿no? De estar lo más protegido, lo más alejado, si se quiere, de los otros, ¿no? Que contraviene la idea de un espacio común, un espacio donde yo pueda encontrarme con otro, es decir, con el que yo no he configurado, yo no es el que me he planeado con él, ¿no? Que a veces esta idea de actividades especializadas parece que ya podemos seleccionar con quién sí estamos o con quién no estamos, ¿no? Así es. Y por eso creo que la existencia de estas ciudades que, aunque sea a veces en las calles, en las piedras, etcétera, recuerdan un esfuerzo común. Ujú, ujú. O sea, porque trazar una ciudad no es crearse un espacio propio, ¿no? No solamente es el concurso, pues, del gobierno, de los poderes públicos, que, ¿no? Es también la construcción que va haciendo la gente, la construcción de convivencia, de responsabilidades o de compartir, ¿no? Y es como, ¿cómo diría? De construir ese infierno, ¿no? O sea, romper esa segregación, ese aislamiento, ¿no? Y claro, yo creo que una fuente de este encuentro o de una cultura de encuentro
siempre la vamos a encontrar en la familia, ¿no? Es cierto. Es decir, En la primera reflexión, ¿no? Exactamente, empezamos a aprender que hay otros con los cuales tenemos que empezar a compartir, a condividir, a veces no estar de acuerdo, ¿no? Y dar testimonio, claro. ¿No? Sí, eso y sin embargo, mantener el vínculo, etcétera, ¿no? Creo que la ciudad, en ese sentido, sería mejor pensada si se pensara no solo como espacio de convivencia de familias, como si todas las familias tuvieran que concurrir, sino más bien de ese tipo de vínculos que aprendemos en la familia, ¿no? La amistad, el compartir, el acoger. El ¿no? acoger. Porque hay ciudades que son acogedoras, Sí, otras que te expulsan. Sí, no, dice, quiero estar aquí, claro. Claro, eso es muy cierto. Sí. Pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero dos cosas. Agradecer tu participación, tu presencia aquí en este programa y bueno, que quede otra invitación porque quedamos cortos. No, será un gusto y las veces que modernidad para... Sí, no, esa tiene mucho de dónde, porque hablaste ya de constructivismo de la ciudad y se ve en la arquitectura, se ve en el espacio público, se ven muchas cosas y se ve desde la familia cómo se manifiesta. Y creo que eso tenemos mucho que discutir, mucho que platicar y las veces que yo pueda, con mucho gusto estaré con ustedes. Muchas gracias, Pues Octavio. muchas gracias. Queridos águilas, maestro, aquí estamos. también. Gracias a los dos. Sí.